No te contesto nada más. Profe, quedó mal. Ah, bueno, lo están ampliando, sí. Sí, sí. Doctor, muy buenas noches. A todos, buenas noches. Ay, voy a poner mi atención. Le cagaron tres y están esperando a que la tenga la recogida. Oye, los niños están congelados o se fueron con el papá. Están con Ana. Cuarto de papá es impecable, hijo. Gracias. Estoy de policía. ¿Qué? Policía. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches, profe. Buenas noches, Hola, doctor. Carlos. Hola, Maylin, ¿cómo Doctor estás? Bautista, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué más, huérfano? ¿Cómo está? Muy bien, doctor, gracias. Muy amable. Doctor Bautista, muy buenas noches. Miguel, buenas noches. ¿Cómo les Calixto, ha ido? buenas noches. ¿Juiciosos o no Bien, gracias, juiciosos? doctor. Sí, señor. Doctor Wolfan. Pláceme saludarlo, muy amable. Trabajando fuertemente, doctor. Ah, bueno, me alegra. Gracias. Bueno, bueno. ¿Dónde anda? A ver, ¿a quién le preguntamos hoy? Que no sean los mismos de siempre. ¿A quién le preguntamos? ¿Dónde anda Andrés Quiroga? Andrés Quiroga.
¿Está o no está? Hola, doctor, buenas noches, sí, acá estoy, doc. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, doc, ¿usted qué tal? Bueno, con las buenas noches para todos, iniciamos la clase de hoy preguntando sobre una investigación que íbamos a averiguar para la clase de hoy. ¿Hicimos esa tareita o no? Sí, doc, sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿qué pudimos averiguar? ¿Será que en el Sí, proceso señor. ordinario podemos solicitar la práctica de medidas cautelares que generalmente ustedes conocen en el proceso civil como embargo, secuestro, inscripción de la demanda? En materia laboral, por lo menos en los procesos ordinarios, podríamos aplicar este tipo de medidas cautelares. Doctor, pues el artículo como tal dice que cuando el demandado en juicio ordinario efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la actividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponer caución de garantizar las resultas del proceso. Pero ¿cómo la se cual- llama? Está leyendo el artículo, pero ¿cómo se llama esa medida cautelar? Ya, ¿Cómo se espérame, denomina? 2 segundos, doctor. Es que me cogió llegando acá a la casa. 2 segundos, doctor. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Lo había guardado por acá. La pregunta es cómo se llama la medida. La medida cautelar. Ok, ya un segundo. Doc, no, pues lo tengo así. Yo investigué fue el artículo como tal, o sea, medidas cautelares que proceden en el proceso laboral. Bueno, No sé si algún compañero me quiere ayudar porque, pues, la verdad tengo el artículo como tal. a ver si le preguntamos, a ver aquí, por acá, a Noreidi, a ver qué nos dice. ¿Está por ahí Noreidi o no está? Noreidi. Ahí está conectada, pero no responde. ¿Era que se conectó y se salió de la clase? ¿Se fue? Maylin. Hola, profe Dono. Maylin, ¿estás o no estás? Profe, estoy acá, perdón, es que no me conectaba bien el audio. Bueno, bienvenido. Yo también estoy, Profe, ¿puede profesor. ser quizás embargo de medida cautelar? No estoy segura. Pero pues yo diría, Pero no sí conviene. hicimos la investigación. Sí, señor. Digamos, podemos hablar de embargo, de secuestro, de inscripción de la demanda. Es decir, el trabajador tendría la posibilidad de solicitar el embargo de las cuentas de la empresa o no. Pues, no, o sea, O mejor yo creo que dicho, sí. cuéntanos. Yo creo que sí, qué sí investigación. podría. Yo creo que sí podría Profe. pedir el embargo. Doctor, Dime. buenas noches. Yo creo que sí podría pedir el embargo. ¿Sí? ¿Y eso en qué Sí. norma está o cómo lo sustentamos allí? 85. ¿Será que en el código... No le soplemos, Sería Carolina, no le soplemos. Ay, profe. ¿Será que podemos solicitar el embargo de las cuentas del empleador de la empresa? Sí, en el artículo 85A. Ahí habla sobre el embargo de las cuentas. Ya le digo. No, pues ya Carolina dijo cuál era el artículo. Sí.
85. Entonces no sé si... Dice, Pero la pregunta es, ¿podemos solicitar el embargo de las cuentas de la empresa? pues cuando el juez considere si el demandado se encuentra en graves consideraciones, digo, en serias dificultades. Pues lo que dice el artículo 85A, en cuanto a la pregunta que usted me dice, sí, profe. Pero Si el allí juez habla lo sobre el solicita. embargo. Allí habla sobre el embargo. Perfectamente. Hasta ahora No estamos leyendo. Hasta ahora. No habla del embargo. Bueno, a ver, doña Meilin, ¿está o no está? Señor, aquí estoy. Bueno, ¿cómo nos fue con esa investigación? A ver, ayudémosle a Pues Noelia. bien, profe. Yo Bien. consulté en varias normas, ¿sí? Sí. Pues un artículo como tal. Dice cuáles son los argumentos y encontré como tal la definición de las medidas cautelares innominadas. Y entre esas, ¿cuáles son los argumentos para que procede la improcedencia de la medida cautelar? Entonces nos especifica varios artículos. Esas en el cual también el innominadas son del artículo, Código General del Proceso, ¿cierto? sí, señor. Y ¿Y también esas son nombra el artículo aplicables al 50. proceso laboral? No. Espera un momento, que Entonces, no me sí. deja terminar. Si no se aplican, entonces, ¿para qué las vamos mencionando? No, porque el documento que encontré, Sí. que especifica las normas, empezaba con esa pregunta como tal. Y el artículo 85 va a establecer una caución extremadamente baja y no logra la efectividad de la prestación solidaria del trabajador. Entonces, ahí empiezan a hablar sobre el artículo 85A, que establece, digamos, las medidas cautelares en los procesos ordinarios como tal. Sí. ¿Y ya? ¿Eso es todo? No, señor, pues si quiere le puedo seguir leyendo el artículo y lo que conseguí. No, pero es que ya el artículo lo dijo Carolina, ya le sopló a todos. Ya le dijo que era el 85A. Ya hizo la tarea de todos. No. Bueno, a ver, No, porque Carolina. pues Carolina, entonces ya todo que Bueno. mencionaste ese artículo, entonces expliquémoslo, el 85A. Profe, profe, qué en el pena. artículo Profe, 155 del Código Dime. Sustantivo del Trabajo. Profe, qué pena. En el artículo Están hablando como 85, tres al tiempo me están hablando y así no podemos. profe, de acuerdo al artículo que menciona Carolina, el artículo 85A, no menciona ningún embargo, sino menciona como una caución para garantizar los resultados del proceso y menciona un 30 y un 50% de acuerdo a las pretensiones. ¿Y eso es bueno o malo para el trabajador? Que se regule una caución y no un embargo. ¿Está bueno o está bien? ¿O está mal? Pues yo considero que es una forma de garantizar el pago. Sí. Entonces considero que puede ser bueno para el demandante. Doctor. ¿Y no sería más efectiva una medida cautelar de embargo? Doctor, yo considero que la caución para mí es mala porque el máximo es el 50%, el máximo de las pretensiones. O sea, ni siquiera supera el 50% de lo solicitado por el demandante. Y entonces, ¿qué análisis podríamos hacer respecto a las demás medidas cautelares que se aplican en procesos de naturaleza civil, por ejemplo? Que no fueran Doctor, buenas noches. Cristian Matile habla. Respecto al artículo 85A de medidas cautelares en proceso ordinario, podemos decir lo siguiente: las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera, el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta corporación, estoy hablando de un comentario de la sentencia C379 del 27 de abril del 2004, doctor, le hago hincapié ahí. Esta corporación señaló en casos anteriores que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte por ellos, porque los fallos serían ilusorios. Sí, señor, si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.
Entonces, Doctor. respecto a lo que usted dice, doctor, que si la medida cautelar en el proceso ordinario laboral se puede o no, sí se puede. Y es una medida preventiva que detiene, a la cual el demandante hace uso para proteger sus derechos mientras el proceso avanza, doctor. Ese sería el aporte que yo haría, doctor. Muchas gracias. Doctor. Gracias. Espérame que hace rato tiene la manito levantada Ginny. A ver, Ginny, ¿qué nos dices? Ginny Moreno. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, dime. Sí, mira, yo tenía algo que aportar, o sea, pues no es así que mucho ni que investigué así mucho, pero lo que pude investigar era que las medidas cautelares precisamente las pedía el trabajador al empleador, ya que en virtud a estos los empleadores se podían declarar en insolvencia. Entonces, por esto y como por prevenir, era que solicitaban esta medida. Sí. Bueno, listo, gracias. 2 intervenciones más y ampliamos, digamos, lo que se investigó. Augusto Díaz y Andrés Vergara. Gracias, doctor. Pues yo creo que este artículo 85A debe ser interpretado de una manera sistemática, porque el Código General del Proceso sí habla de la medida cautelar innominada, sí, que está prevista en el artículo 590 y es plenamente aplicable al procedimiento laboral. De suerte que así lo ha hecho ver la jurisprudencia. ¿Y qué es una medida cautelar innominada? Es aquella que puede garantizar, digamos que está prevista como en el fin de dar respuesta a aquellas situaciones en las que el juez busca garantizar, digamos, el ejercicio del derecho del trabajador a que el fallo, si le es favorable, sea cumplido. Entonces, por ejemplo, tengo un documento del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el foro del 6 de julio del 2015, en donde se expusieron varios argumentos que soportan la procedencia de esta medida cautelar innominada. Dice que el Código de Procedimiento de Trabajo pero tengo una pregunta. ¿Por qué se denomina innominada? Porque precisamente no está, digamos que no hace parte del listado de medidas cautelares que están considerados en la legislación, como por ejemplo el de la medida cautelar que habla el 85A respecto de la caución, o de las que están consideradas en la legislación. Pero es que estas medidas buscan el fin último de estas medidas busca es que garanticen el cumplimiento del fallo y digamos que le da cierta libertad al juez para poderlas imponer a efectos de que una vez se produzca el fallo, si le es favorable al trabajador, pues que el empleador pues pueda cumplirlo. Correcto. Y en materia laboral, ¿cuál podría ser un ejemplo de una medida cautelar innominada? De acuerdo a esa explicación. Pues claramente esta, pues no sé, en este momento sería, por ejemplo, que se establece la caución extrema. Por ejemplo, el artículo 85A establece una caución extremadamente baja y no logra la efectividad de la pretensión solicitada por el trabajador. De suerte que el juez puede ir mucho más allá de lo que preceptúa el artículo 85A para imponer una medida cautelar que permita o que garantice el cumplimiento del fallo, como por ejemplo el embargo y secuestro de bienes, como por ejemplo... Pero ya no sería innominada. De hecho sí, porque no está considerada en el Código de Procedimiento del Trabajo. Pero ahora sí nos vamos al Código General. Porque es que precisamente las innominadas son las que no están taxativamente señaladas en la ley, es decir, las que normalmente ustedes les han enseñado en otras disciplinas del derecho procesal. Entonces, hablan del secuestro, hablan del embargo, hablan de la inscripción de la demanda.
estas innominadas no tienen, digamos, esa connotación, por eso se denominan innominada. Y más allá de lo señalado por usted, no es que tenga la libertad el juez de aplicarlas o no, por el contrario. Es un poco a consideración del juez si se aplica una medida innominada para determinados procesos, ¿no? Es decir, es muy, digamos, necesario que quien solicite esa medida cautelar innominada, que no está, digamos, regulada de manera taxativa en una norma, sí se requiere, digamos, que se fundamente muy bien para que el juez la conceda, ¿sí? Es decir, tenemos que, de alguna manera, mirar si esa medida cautelar innominada tiene, digamos, vocación de éxito para que el juez la conceda, porque, digamos, ese tipo de medidas no están taxativamente en la norma, sino que es más de la inventiva de quien solicita esa medida cautelar. Entonces, bueno, pero muy bien por la investigación y sé que la fuente que usted consultó tiene muy buena credibilidad porque sin lugar a dudas, pues el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pues es una autoridad en esta materia. Bien, Augusto. Y creo que faltaba quien levantó la mano por ahí. Yo, profe, pues, Yo, doctor. la tenía Andrés Vergara, que es que la Andrés bajé. y Fiorella. ¿O solo Andrés? Andrés, listo. Pues yo tenía solo una pregunta. ¿Uno cómo hace para convencer a un juez de embargar una empresa de 2.000 millones de pesos por una demanda de 22 millones? Claro, claro. Es que, bueno, empezando pues para embargar, pues esa no procedería porque, digamos, en materia laboral, y ya para entrar, digamos, en el tema, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque ese tema, digamos, de las medidas cautelares en materia laboral respecto a ese trabajador, pues no se aplican de acuerdo a las que establece el Código General del Proceso, las ya mencionadas, embargo, secuestro, inscripción de la demanda. Entonces fue, digamos, una lucha constante para que en el proceso laboral se estableciera una medida cautelar, como quiera que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Y en esa medida, la Ley 712 del 2001 pues trajo esta medida cautelar que si bien no es, digamos, tan fuerte como las otras, como solicitar el embargo de las cuentas del empleador, sí se debe, digamos, acreditar algunos requisitos para que el juez la conceda. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que establece? Y sin lugar a dudas es una conquista, digamos, en términos de derechos laborales del trabajador, que por lo menos haya establecido el Código Procesal del Trabajo, por lo menos una caución, que en términos de eficacia, pues hay que demostrarlo plenamente frente a esos tres requisitos que establece allí el Código Procesal del Trabajo en ese artículo 85A que mencionó Carolina al principio de la clase. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos o cuáles son esas causales que podría invocar el trabajador para efectos de que el juez efectivamente ordene la caución? Entonces, hay tres escenarios. Es decir, la norma ya nos establece tres escenarios. Uno, cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse. Esa sería, digamos, la primera causal. La segunda causal, cuando se efectúen actos tendientes a impedir la efectividad de la sentencia, sería el segundo. Y la tercera, cuando se encuentren graves y serias dificultades para el cumplimiento de obligaciones. Y en esa medida es necesario, digamos, que el juez realice un estudio con base en los medios de prueba que le presente ese trabajador para que tenga, digamos, vocación de éxito esa medida cautelar de la caución. Entonces, allí la norma nos dice que no superará, o a juicio del juez, determinará que sea entre el 30 y el 50% de las pretensiones formuladas en la demanda. Como les mencioné el día de ayer, en el proceso ordinario de primera instancia existen dos audiencias, ¿cierto?
la del 77 y la del 80. La del 77 habla sobre la conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, decreto de pruebas, y la otra audiencia es la de trámite y juzgamiento, que está regulada en ese artículo 80. Como esto es un proceso oral, de conformidad con la ley 1149 del 2007, donde estableció la oralidad en el proceso oral para que haya, digamos, más celeridad en este tipo de procesos, digamos que aquí no hay claridad en qué momento se va a solicitar esta medida cautelar. Entonces, la doctrina ha señalado que se puede solicitar en cualquiera de las dos audiencias, ya sea la del 77 o en la del artículo 80, con el fin de que el juez, una vez recibida esa solicitud de medida cautelar que se refiere a una caución, estudie el caso, digamos la solicitud, para que convoque a una audiencia dentro de los 5 días siguientes a la presentación de esta solicitud de medida cautelar. Y en esa medida es necesario que se acredite, digamos, uno de estos requisitos que acabo de mencionar, esos 3 requisitos. Es decir, que haya actos tendientes a insolventarse, actos tendientes a impedir, digamos, la efectividad de la sentencia, o que haya graves o serias dificultades para el cumplimiento de la misma por parte del empleador. Y en esa medida, si tiene, digamos, vocación de éxito, pues el juez ordenará efectivamente que presente una caución con la obligación de que ese empleador la debe aportar con el fin de garantizar, digamos, esa efectividad de la sentencia. Si no lo hace, la consecuencia jurídica es que no será oído dentro del proceso, pero siempre tiene, digamos, esa carga procesal por parte del trabajador de acreditar, digamos, una de estas causales que establece allí el artículo 85A. Entonces, esta es una conquista, digamos, más o menos en términos de eficacia a partir de la ley 712 del 2001. Como quiera que antes de esta norma, pues no existía, digamos, unas medidas efectivas para que el trabajador pudiera presentarlas ante el juez. Ahora, Augusto, pues nos trae aquí una información respecto a ese documento que leyó del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y es las medidas cautelares innominadas, que nos las trae el Código General del Proceso, y son esas medidas que no están, digamos, taxativamente señaladas en la norma, sino que son prácticamente medidas cautelares de la inventiva de quien considere que se le deben decretar este tipo de medidas. Y habría que mirar a partir de esa inventiva cuál sería una medida cautelar efectiva para que ese empleador, en términos de eficacia, cumpla con la sentencia. Porque, digamos, en términos de derecho procesal, pues se supone que el trabajador tiene, digamos, o es la parte débil de la relación laboral, y en esa medida, en esas facultades que le asisten al juez de garantizar los derechos fundamentales de ese trabajador, tenga, digamos, por lo menos la posibilidad de que se garantice en un evento de condenar a ese empleador la efectividad de esa sentencia. Entonces, esa es, digamos, la dinámica que nos trae el 85A sobre esas medidas cautelares de caución, que puede ser prendaria, que puede ser a través de las que normalmente, digamos, se adquieren a través de una aseguradora o bancaria para efectos de presentarla allí en el proceso. Pero entonces, sí era importante mencionar esta situación, como quiera que, digamos, de acuerdo a esa relación que nos trae el Código General del Proceso, pues desafortunadamente para el trabajador no hay una medida cautelar expresa en el Código Procesal del Trabajo relacionada con embargo, con secuestro, con inscripción de la demanda. Entonces, digamos que esa fue una conquista a partir de la Ley 712 del 2001, que en términos de eficacia, pues algo se avanzó en ese sentido. Y así ha sido todo en materia laboral para los trabajadores, a través de luchas, a través de esas conquistas del derecho laboral colectivo, de las organizaciones sindicales, para que hoy en día tengamos o tengan los trabajadores
algunos derechos que desafortunadamente en algún momento, en ese contexto histórico, pues no los teníamos y que gracias a esas luchas sindicales pues se ha podido contar con ellas. ¿Listo? No sé si alguien quiera agregar Muchas algo gracias, profesor. Sí, o doctor. aportar Pero, algo. doctor, yo quería mencionar también el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo, que yo Claro, creo que resume ese, todo. ese artículo Porque, es súper importante, ese 48. exacto, porque si no quiero su merced, bueno, no me dejó terminar la explicación, pero entre la investigación yo encontré que el artículo 48 recoge Claro. todo, que dice, es asumir la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el Claro. respeto de los derechos fundamentales Ujú. y el equilibrio entre las partes. Entonces yo creo que ahí ya el Código Procesal del Trabajo le da una amplitud al juez para que el juez pueda decretar esas medidas cautelares nominadas, si no están precisas, pero para salvaguardar los derechos humanos. Exacto, sí. Desafortunadamente en la praxis, ese artículo 48, los jueces no es que hagan uso del mismo para proteger los derechos fundamentales de las partes, no solamente el trabajador, sino también del empleador, pero desafortunadamente es muy poco el uso que se le da a este artículo 48. Pero allí ¿Y tenemos uno lo puede invocar? un buen argumento desde el punto de vista constitucional, como quiera que le atribuya al juez la facultad de tomar todas esas medidas necesarias para garantizar en términos de derechos fundamentales la actuación tanto de empleador como de trabajador. Entonces, si ustedes en algún momento quieren solicitar, por ejemplo, en un proceso de reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, cuando tengamos como solicitante una persona que goza de especial protección constitucional, no les dé miedo de solicitarle en virtud de ese artículo 48 que ordene de manera provisional el reconocimiento de esa pensión hasta tanto exista una sentencia. Entonces, ese artículo también es bien interesante de acuerdo a la explicación o a la mención que acaba de realizar Meili. Listo, Meili, muy bien. Siguiente intervención. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo por acá? ¿Nadie? Profe, me queda una duda realmente. Dime. No sé si entendí bien lo que está explicando. O sea, yo, digamos, yo averigüé lo que decía el artículo 85A y ahí como que me quedé en eso, ¿no? 85A. No fui más allá. Sí, entonces, según todo lo que, digamos, estaba analizando, ¿esa medida que está ahí es la misma medida innominada o existe la posibilidad de que se alegue una medida innominada No, es adicional? distinta, es distinta, es distinta. Ok. O sea, la que nos trae el Código Procesal del Trabajo es la de la 85A, que es la posibilidad de una medida cautelar a través de una caución. ¿Sí? Esa es la que nos trae el 85A. Lo que sucede es que el Código General del Proceso nos trajo una posibilidad en virtud de ese artículo 590 de solicitar unas medidas cautelares innominadas, es decir, que no estén taxativamente establecidas en el Código General del Proceso. Y tiene, digamos, la posibilidad el demandante de, a través de su inventiva, obviamente con argumentos para poder, digamos, convencer al juez de que al presentársele una medida cautelar innominada pueda, digamos, concedérsela para efectos de garantizar, digamos, el sentido del fallo. Eso es, digamos, la interpretación que le damos allí. ¿Y por qué? Profe, y digamos en ese orden de ideas, la medida cautelar que hay en ese artículo 85A Sí. dice que solamente aplica para proceso ordinario. Entonces Sí. me viene a la cabeza la pregunta de que si la medida innominada habría lugar a ella en el proceso sumario, no sumario, sino, perdón, ¿en el qué? En el otro proceso de primera instancia, cualquiera de los dos, de primera instancia o de única ¿Cuál? ¿El de instancia. fuero sindical? ¿O cuál? Pues como no hemos visto eso, pero digamos, Bueno, el de hoy primera y vamos a única ver instancia. hoy vamos a ver el de fuero sindical. El de fuero Doctor, Ujú. también se podría invocar el artículo 53 de la Constitución referente a la deuda de consagrar el Estatuto del Trabajo y también todas las medidas, digamos, innominadas o similares que nombra el artículo 53, que da también esa amplitud a cual se puede uno acoger para tener mayor claridad sobre estas medidas. Ok, sí, claro, sin lugar a dudas, el derrotero más importante que tenemos en la Constitución desde el punto de vista laboral, pues es el artículo 53 que ustedes lo abordaron muy bien en derecho laboral individual y en derecho laboral colectivo. Hoy vamos a ver este proceso especial, es decir, ayer vimos los ordinarios de única instancia y de primera instancia.
Hoy vamos a iniciar con el proceso laboral especial de fuero sindical, pero más desde la perspectiva del derecho sustancial que del mismo derecho procesal. Como quiera que hay mucha similitud en cuanto a las audiencias que explicamos el día de ayer. ¿Listo? Entonces, superado este tema de la medida cautelar, que es bien importante en materia de derecho de procesos ordinarios, vamos a ahondar el tema de este primer proceso especial de fuero sindical. Y para ello, pues tenemos que empezar a establecer unos conceptos que ustedes ya conocen, que vamos a refrescar, que vamos a recordar, y que son, sin lugar a duda, el soporte de este proceso especial de fuero sindical. Entonces, ese es el título de hoy. La clase del día de hoy es Proceso Especial de Fuero Sindical. Entonces, empecemos por decir lo siguiente. Bueno, ustedes les dictó tanto laboral individual como laboral colectivo el doctor Pedro Pablo, ¿cierto? Entonces, sí, las dos materias les dictó él, ¿cierto? Sí, doctor. Listo. Entonces, estamos muy bien en ese sentido, en esta Profe, materia. qué pena. ¿Le puedo hacer una última pregunta antes de empezar con el fuero sindical? Sí. Por ejemplo, si uno quisiera hacer como la pelea de pedir una medida cautelar nominada con base en el artículo 53 y en el artículo 48 y subsidiariamente pedir de pronto una innominada y resubsidiariamente pedir una de esas, ¿se podría o uno tendría que decir pido una sola medida No, cautelar? claro, subsidiaria. Lo que pasa es que hay que argumentar muy bien esa subsidiaria. O sea, las dos hay que sustentarlas muy bien para que el juez analice y evalúe si realmente se la va a conceder. ¿Mm? Para que si la una no prospera, pues de manera subsidiaria una innominada. Pues las que establece el código de manera taxativa, las que ustedes conocen, pues ya sería dependiendo del proceso cuál se va a solicitar. Y ya la innominada, pues ya tendríamos que mirar a ver desde el punto de vista del caso en particular, cuál podríamos solicitarle al juez, pero que no esté, digamos, reglada en el Código General del Proceso, pero sin lugar a dudas podríamos solicitar principal y subsidiario. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces el título de la clase de hoy es Proceso Especial de Fuero Sindical. Entonces, muy seguramente el doctor Pedro Pablo les explicó a ustedes que existe un derecho, digamos, genérico, que es el derecho a la libertad sindical, ¿cierto? Ese derecho a la libertad sindical pues tiene una subclasificación que es donde se determina cuál es el derrotero en el derecho laboral colectivo y que básicamente está comprendido o lo componen tres derechos que están regulados en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en la Constitución como en la ley, y eventualmente invocamos, digamos, convenios de la OIT. Entonces, ese derecho a la libertad sindical tiene esa clasificación. Uno, que es el derecho de asociación. Dos, el derecho a la negociación colectiva. Y tres, el derecho a la huelga. Entonces, para abordar este tema es necesario hablar del primero, el derecho de asociación. Entonces, ¿en qué consiste el derecho de asociación? Nuestra Constitución establece en el artículo 38 la posibilidad o la facultad que tienen las personas de asociarse con fines ilícitos. Digamos que ese es el genérico que establece la Carta Constitucional. Pero ya en materia laboral lo regula es en la cláusula 39, donde permite que tanto empleadores como trabajadores tengan la posibilidad de constituir o de fundar organizaciones sindicales o de fundar asociaciones, en el caso de los empleadores. Y en esa medida establece, digamos, allí una serie de reglas en ese artículo 39. Entonces, una de esas reglas, y lo que tiene que ver con nuestro caso, es el tema del fuero sindical. Y establece que a partir de este artículo 39 y lo que establece el fuero sindical, menciona quiénes tienen derecho
a constituir sindicatos y a quienes le está vedado esta facultad. Entonces, a partir de este artículo 39 nos dice que tanto empleadores como trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos con la excepción de la fuerza pública, es decir, fuerzas militares y la Policía Nacional, de conformidad con las interpretaciones que nos da los convenios internacionales de la OIT, que ustedes recuerdan son los más importantes, el 87, el 98, el 151 y el 154, especialmente los dos primeros, en materia de asociación. Estos excepciones, es decir, la fuerza pública, fuerzas militares y la Policía Nacional, no tienen, digamos, esta prerrogativa en virtud de estos tratados, especialmente el 87. Ahondando ya en el tema, digamos, legal, entonces vamos a recordar un poco qué es ese fuero sindical. Entonces, Artículo ¿qué recuerdan 405, ¿no? ustedes sobre el fuero sindical? Sin leer la norma, sino que me lo digan de manera espontánea. Pues es la doctor, garantía No, pero que levantemos la gozan mano ciertos para que trabajadores para no ser despedidos Bueno, de listo. su empleo. Entonces, listo. Entonces vamos a definirlo de acuerdo a lo que dice la norma, lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, efectivamente es una garantía de la que gozan ciertos trabajadores para que no sean despedidos, para que no sean desmejorados en sus condiciones de trabajo o para que no sean trasladados a otras sucursales de la empresa o a otro municipio, siempre que medie una justa causa y que tenga autorización judicial. Es decir, que frente a esa garantía que gozan ciertos trabajadores, y ya vamos a mirar cuáles son esos trabajadores que gozan o que están protegidos por el fuero, es necesario que se configuren, digamos, dos situaciones en particular. Una, que debe configurarse una justa causa, y dos, que debe mediar una autorización judicial. ¿Cuáles son esas justas causas que establece nuestro Código Sustantivo del Trabajo para determinar que se podrían aplicar respecto a un trabajador aforado? ¿La recuerdan cuáles son? ¿Esas justas causas o no? ¿O ya se nos olvidó lo de laboral colectivo? Bueno. Bueno, esas justas causas son las previstas en el artículo 62, 63 del Código Sustantivo del Trabajo y adicional en aquellos eventos donde haya el escenario de la suspensión de actividades por más de 120 días y en el evento de la clausura de la empresa, donde en estos dos últimos eventos se necesita la autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando concurran tanto las causales del artículo 62 y 63 y las dos que acabo de mencionar, estamos frente a esas justas causas para poder trasladar, para poder despedir o para poder desmejorar las condiciones de ese trabajador. Y el segundo elemento que establece allí el artículo del Código Sustantivo del Trabajo es que debe mediar autorización judicial. Es decir, que frente a una situación en particular, en tratándose de un aforado, siempre necesitamos esas dos, digamos, escenarios. Primero, que exista una justa causa, y segundo, que nos dé la autorización el juez para poderlo despedir, para poderlo trasladar o para poderlo desmejorar en sus condiciones de trabajo. Ese es, digamos, el concepto de fuero. Ahora bien, ya dijimos que desde el punto de vista constitucional, la fuerza pública es la excepción, en virtud de la interpretación que nos da especialmente el Convenio 87, como quiera que no se permitiría en una democracia que un sindicato estuviera armado. Entonces, imagínense ustedes donde un sindicato estuviera armado. En esa medida, a través de esa interpretación del Convenio 87, pues a la fuerza pública le está vedado. Sin embargo, pues ustedes conocen un caso muy particular donde el IMPEC tiene no sé cuántos sindicatos, 42 o 43, probablemente me equivoque, porque son muchísimos. También hay que hacer un ejemplo, doctor. A partir de esa interpretación del Convenio 87, pues se prohíbe que los trabajadores que porten, digamos, lógicamente armas para el cumplimiento de
sus funciones tengan la posibilidad de asociarse y mucho menos de estar protegidos por el fuero sindical, a partir de esa interpretación. Ahora bien, en el Código Sustantivo del Trabajo también mencionamos algunos de esos trabajadores que establece la definición de quienes gozan de esa prerrogativa o de esa garantía tanto constitucional como legal. Entonces, mencionemos cuáles o recordemos cuáles son esos trabajadores que establece el Código Sustantivo del Trabajo que gozan de el fuero sindical. Entonces, como primera medida, recordemos el primero, que es el fuero de fundadores. ¿A quiénes les asiste ese derecho del fuero de fundadores y por cuánto tiempo? Meile, ya que tiene la mano levantada. 400. Sí, bueno, para responder la pregunta y también, doctor, decirle que incluso la empresa de escoltas que está de la Subdirección Especializada de Paz, ellos también tienen un sindicato y todos son escoltas armados, y también se hace ahí como la crítica porque ellos invocaron esa figura. Quería dar eso. Pero bueno, el artículo 406 dice: trabajadores amparados por el fuero sindical, el inciso A al que usted se refiere. Los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. De 6 meses. Ese es el primero, el fuero de fundadores. Desde la inscripción hasta 2 meses después, sin que supere los 6 meses. Ese es el fuero de fundadores. El siguiente grupo de trabajadores que tienen fuero sindical. B. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. Bueno, por vía doctrinal, pues este es el fuero que se denomina fuero de adherentes, es decir, aquellos trabajadores que se afilian a la organización sindical antes de la inscripción, y el tiempo que están protegidos por el fuero sindical es el mismo del fuero de fundadores. El tercer grupo de trabajadores. C. Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y un suplente. Listo. Este amparo será efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Correcto, entonces tenemos el tercer grupo, es decir, los 5 principales y 5 suplentes de la junta directiva, y cuando se creen seccionales, entonces 1 principal y 1 suplente, es decir, los 5 primeros que figuran en ese listado con sus respectivos suplentes. Y el término que gozan de esa garantía o de ese fuero sindical es durante el tiempo que dure el encargo y 6 meses más. El siguiente grupo. D. 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo periodo de la junta directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir una empresa en una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores. Listo, entonces allí tenemos el cuarto grupo, que son los que pertenecen a la Comisión Estatutaria de Reclamos. ¿Alguien pertenece, de los que están acá, pertenece a alguna organización sindical? ¿O ninguno? Sí, señor, yo. Bueno, entonces rápidamente, máximo en 4 o 5 minutos, ¿nos puede ilustrar rápidamente cuál es el procedimiento para inscribir esa organización sindical y ante quién se hace? Se nos fue mail. ¿Quién nos puede recordar ese proceso? ¿En el registro sindical ante el Ministerio del Trabajo, doctor? Sí. ¿Cómo se realiza ese trámite ante el Ministerio de Trabajo? Se lleva el acta de conformación. ¿Solo el acta de conformación? No, los estatutos. No lo voy a interrumpir, listo, explíquenos. Pero un momentico, doctor, organizo la idea, pero son los estatutos, es el acta de conformación el acta de la asamblea, no recuerdo más.
¿Qué otro documento? Los socios. La firma de donde se la aprueban minuta los o la inscripción de todos los socios donde estuvieron presentes. donde se aprueban los estatutos. Listo. Doctor, el artículo 375. Listo, el 375. Bueno, a partir de ese artículo está, digamos, reglado. Entonces, llevamos esos documentos. ¿A dónde llevamos esos documentos? Entonces, ya dijeron que en el registro sindical. ¿Cuál es el registro sindical? El Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio de Trabajo para tomar la decisión si admite, si objeta o niega la inscripción en el registro sindical? 15 días. 15 días, listo. ¿En qué eventos podría negarle la inscripción en el registro sindical? Cuando los estatutos contradigan la Constitución, por ejemplo. ¿Y el otro? Son dos causales. Cuando digamos, la solicitud no reúna los requisitos que dice digamos, que le falte algún documento, digamos. Sí, ¿y cuál sería la otra causal? Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al que exige la ley. ¿Y cuál es la que exige la ley acá en Colombia? ¿Cuántos? Para un sindicato. 25, doctor, 25. ¿Y para empleadores? ¿Para los trabajadores? ¿Y para empleadores? Patronal, 5. 5, listo. Ok, listo. Entonces, si esas son las dos causales para no inscribir la organización sindical, pero si le formula las objeciones, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es decir, le menciona unas objeciones el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el procedimiento a seguir y cuánto tiempo tiene para subsanarlas? De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. 15 días, doctor. El artículo O 366 10. que tiene 10 días hábiles. ¿Para qué? Para que contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud corregida. ¿Quién tiene los 10 días hábiles? El Ministerio de Trabajo. Exacto. Allí hay un vacío en la norma. Ahí nos dice que tiene 10 días hábiles después de haber subsanado respecto a las objeciones que le ha formulado el Ministerio de Trabajo. Pero no nos dice cuánto tiempo tiene la organización sindical para corregir o para subsanar esos defectos que adolece la objeción o las objeciones que formule el Ministerio de Trabajo. ¿Saben cuál es ese término? ¿Cuánto tiene el sindicato para subsanar? No. Pues, no estoy segura. Ahí hay un vacío en la norma. Sí, porque incluso la ley, eso le iba a decir, doctor, que en el artículo 10 de la ley, de la ley, ya le digo, espera un momentico, que estaba leyendo, perdón. El artículo de la ley 010 del 2014 también tiene ese vacío ahí, porque solamente especifica y dice registro de novedades. El grupo de archivo sindical podrá registrar a solicitud de lo interesado las novedades presentadas en la última asamblea celebrada por la organización sindical que para tal efecto sea depositada en dicha dependencia, pero tampoco tiene como un término como tal. Bueno, hay una resolución del año 94 del Ministerio de Trabajo donde establece que el término que tiene la organización sindical para subsanar todos aquellos defectos que le ha señalado el Ministerio de Trabajo respecto a esa primera oportunidad de inscripción en el registro sindical es de 2 meses. El término que nos leyó nuestro compañero de 10 días es una vez presentada esa subsanación, allí tiene 10 días el Ministerio de Trabajo para admitir la inscripción en el registro sindical. Si transcurridos tanto el primer término de los 15 días en el que no exista, digamos, un pronunciamiento por el Ministerio de Trabajo, se entiende que la organización sindical queda inscrita en el registro sindical. Pero allí no termina todo, es decir, no solamente con la subsanación que le envíe la organización sindical al Ministerio de Trabajo, queda inscrito en el registro sindical. ¿Cuál es el procedimiento que debe surtir la organización sindical una vez admite esa subsanación? ¿Qué debe hacer?
¿Qué debe hacer la organización sindical? Pues debe publicar ese acto administrativo como en un diario de amplia Exacto. circulación. Un diario de amplia circulación y después, con un ejemplar de ese diario de amplia circulación, hacer el depósito en el Ministerio de Trabajo y allí quedaría efectuada toda la inscripción en el registro sindical. Ese es, digamos, a grandes rasgos el procedimiento que ustedes vieron con el doctor Pedro Pablo y que está, digamos, reglado allí en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? ¿Qué más debemos señalar sobre este particular? Y es una pregunta que vamos a formular para todos, a ver quién me la responde. Desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio, ¿cómo se demuestra que un trabajador goce de esa garantía del fuero sindical? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos? Pensemos la respuesta y levantamos la mano el que tenga la respuesta. Doctor, no sé si sea porque cuando la organización sindical ya tiene su junta directiva, se debe notificar al mismo ministerio los nombres y los cargos que tienen dentro de la junta. No sé si mediante ello se puede decir que ya se encuentra el registro y sirve como prueba contundente de que se tiene el fuero sindical. En ese caso, ¿no? Porque también se puede decir que cuando son fundadores o cuando sencillamente el sindicato es a nivel nacional, pertenecen a una junta directiva nacional o pertenecen a la Asamblea Nacional de Delegados. Pero ¿cómo lo demuestro yo, digamos, probatoriamente o procesalmente? Que yo gozo de esa garantía. Con una copia de la junta directiva al empleador. Pues lo que le digo, doctor, uno lo notifica ante el ministerio de la junta directiva. Esa notificación nos tiene que servir como prueba para verificar o tener claro de que el trabajador goza de fuero sindical. ¿Solo en ese escenario o hay otro? Digamos que con la copia del acta puede ser. Copia del acta sindical, sí. ¿Y a quién le tenemos que informar o notificar? Al empleador. Listo, leamos a alguien que me ayude con la lectura de un artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Ubiquémonos en el parágrafo segundo del artículo 406. Para todos los efectos legales y procesales, la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y o comité ejecutivo o con la copia de la comunicación al empleador. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando fundamos un sindicato con mínimo 25 trabajadores? ¿A quién le debemos decir? Al empleador. Al empleador, por supuesto. Es el primero que debemos comunicarle. Mire, acabamos de fundar un sindicato. ¿Por qué es importante informarle primero al empleador? Bueno, allí también establece que con la copia de la inscripción de la junta directiva ante el ministerio. Pero ¿por qué es importante como primera medida informarle al empleador? Pues porque así el empleador va a saber quiénes hacen parte del sindicato y no va a echar a alguien que sea del sindicato. Sí, exacto. En términos cristianos, sí, esa es la razón. Porque ustedes saben que puede haber gente que le cepilla ya la chaqueta al empleador y le cuente, ojo que está Pedro Pérez constituyendo una organización sindical y desde el punto, por eso les mencionaba desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio, para efectos de adquirir, digamos, esa protección tanto constitucional y legal, y lo que dice Amalie, precisamente para que no despidan a esos trabajadores, porque hay, digamos, un común denominador de que los empleadores pues no les gustan mucho las organizaciones sindicales y también se puede encontrar con la situación de que hay trabajadores que les gusta cepillar el informe allá a ese empleador que Pedro Pérez está constituyendo un sindicato y quedaría bastante complejo en un escenario judicial demostrar que la desvinculación de esos trabajadores no fue por haber constituido un sindicato, sino por otra situación, digamos, en particular. Entonces, esto es lo primero que debemos hacer. Ahora bien, la segunda pregunta. ¿A partir de qué momento
se adquiere la personería jurídica de esa organización sindical. Desde que se realiza la asamblea y se constituye, o sea, no desde el momento en el que se registra ante el ministerio, porque creo que eso cambió, porque digamos que ya no pueden ellos limitar ese derecho a asociación. Sí. Entonces, ¿en En qué el momento que, sería? A partir de la fecha de la asamblea, doctor, que se constituye, ¿tiene personería jurídica? ¿Eso dónde está? En el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, leamos primero ese artículo 364 de manera rápida. Y Carolina nos ayuda ahora en la ubicación del artículo 39 de la Constitución. Listo. ¿Quién dijo sobre el 364? Yo, doctor. Listo. Dice, personería jurídica, toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva goza de personería jurídica. Goza de personería jurídica, listo. Carolina, ¿nos ayudas con la lectura del 39 sobre el tema de la personería jurídica? Solamente ese inciso. Claro, doctor, artículo 39 de la Constitución Política, Sí, ese. donde dice otorgamiento y práctica de la comisión. La providencia que confiera... No. 39 de la Constitución. Deme un segundo, porque entonces me fui mal. Es que tengo la Constitución en la mano, pero estaba leyendo lo de... Lo de Perú. Doctor, si me permite también, yo quiero leer uno, pero luego de Carolina, ¿vale? Bueno, listo. Deme un segundo que tengo la Constitución en la mano, doctor. Bueno. Listo. Derecho de asociación sindical. Trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por la vía judicial. A los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de a los miembros de la fuerza pública. Listo, gracias. Hoy no asistió José Humberto. María. Bueno. Entonces, reformula. Bueno, iba a intervenir Meilin. ¿Qué ibas a decir sobre este particular? Sí, doctor. En la resolución, sí, señor. En la resolución 00810 de 2014 dice en el artículo 8, efecto jurídico de la inscripción. Ningún sindicato puede actuar como tal ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señale, ni ejercitar los derechos que les correspondan mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio del Trabajo y solo durante la vigencia de esta inscripción, cumpliendo este registro funciones exclusivas de publicidad conforme a lo señalado en la sentencia C465 del 2008. Ok, gracias. Entonces, ya habíamos realizado la lectura del artículo 364 y Carolina nos ayudó y pues Meilin reforzó allí sobre esta resolución en lo que tiene que ver con el reconocimiento de esta organización sindical, es decir, esa personería jurídica que no es otra cosa que la facultad que tiene de ejercer el derecho, de ejercer derechos y contraer obligaciones. La Constitución nos dice una cosa y la ley nos dice otra cosa, es decir, tenemos aquí una antinomia frente a lo que establece el 39 y respecto a ese artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si yo les preguntara en este momento, ¿a partir de qué momento se reconoce personería jurídica a esa organización sindical? ¿Ustedes qué me responderían? De acuerdo a la lectura de esas normas que acabamos de hacer. Desde que se conforme la junta directiva y se aprueben estatutos. Con la inscripción del acta. Inscripción del acta, Desde ¿por su qué? fundación a partir de la fecha de la Asamblea Constitución. Eso es de acuerdo al 364 del Código Sustantivo, ¿cierto? Andrés.
¿Y qué nos dice la Constitución? De acuerdo a la lectura que acabó de hacer Carolina, del artículo 39. Que se reconoce, dice, Bueno, se reconoce Con la y puedo, suscripción del acta. Dice con la la suscripción. inscripción del acta de constitución. Sí, la Pues inscripción. queda uno como confundido, pero por ejemplo acá en una sentencia, la 734 del 2008, dice la exigencia de la inscripción del acta de constitución en un sindicato, para, ¿cómo es? Ante el Ministerio del Trabajo para que pueda actuar como tal, solo tiene finalidad de publicidad, sin que implique control alguno por parte del ministerio, respetando la no injerencia del Estado en el derecho a constituir una organización sindical. Sí. Entonces, no, pues no sé, ahí como que... Recuerden que es muy distinta la pregunta que les formulé respecto al fuero, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio. Una cosa es acreditar el fuero, ¿sí? Para esa protección, que ya lo dijimos que en virtud de la lectura del artículo 406, parágrafo segundo, dijimos que es con la inscripción de la junta directiva en el registro sindical y por otro lado con la comunicación que le vamos a hacer al empleador. Pero una cosa es eso y otra cosa es el reconocimiento de esa organización sindical. El artículo 64 nos dice que por el solo hecho de su fundación, mientras que la Constitución nos dice con la simple inscripción de ¿qué? Lo que acaba de leer. Acta de constitución. Acta de constitución. Del acta de constitución. Entonces, Doctor, es ¿usted me evidente escucha? que ¿Cómo se ve? hay allí una antinomia entre las dos normativas que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Y por qué? ¿A partir de la fundación o a partir de la inscripción? Doctor, yo diría que con la inscripción, porque sería como el nacimiento ya, la vida jurídica. Ujú. ¿Y por qué no le damos prevalencia a lo que dice la ley, al 364, con la fundación? Pues porque ya sería una situación constitucional, ¿no? Que prevalece. Sí. Dime, Yo creo Carolina. que Porque primero la Constitución, ¿no? La Constitución. Sí, pero, o sea, susténtemelo mejor. ¿Por qué la Constitución? Yo pienso que de pronto se le podría dar más importancia a la inscripción, porque cuando se hace esa inscripción se hace como una especie, digamos, de verificación de unos requisitos. Por ejemplo, que los estatutos no contraríen la Constitución. Claro, por supuesto. Entonces, Por supuesto, porque allí hay unos escenarios en que probablemente, o no probablemente, sino hipotéticamente podrían negarle la inscripción en el registro sindical, ¿o no? Claro, doctor. Entonces, por eso la Constitución dice, no, es a partir de la inscripción, no a partir de la fundación. Quizás para la fundación le comunicamos al empleador que existe una organización sindical y en esa medida quedamos protegidos de acuerdo a ese fuero sindical. Pero para que empiece a ejercer derechos y contraer obligaciones, efectivamente es cuando ya quede inscrita en el registro sindical de acuerdo a lo que establece el 39 constitucional. ¿Y por qué el 39 constitucional es el que de alguna manera dirime esta controversia en la que estamos? Pues porque la misma Constitución en la cláusula cuarta nos dice que frente a una divergencia entre una norma constitucional y una norma legal, pues ¿qué prevalece? La norma constitucional. Y eso es claro porque la Constitución es norma de normas y eso nos lo dijeron desde el primer día que ingresamos a la universidad. ¿Es claro ese asunto? Entonces, es el 39 el que nos define esta situación, que en virtud de la inscripción en el registro sindical se le reconoce personería jurídica a esa organización sindical por los motivos ya mencionados. ¿Listo? ¿Tenemos alguna situación particular, algo que agregar, corregir, etcétera? Yo, doctor, qué pena, no es que el tema me causa mucha curiosidad. Doctor, cuando usted nombró el tema Entonces de desarrolla el resto de la clase. Compártanos tu experiencia. No, doctor. Ay, ¿No?
Ay, ¿Pero doctor, por no, qué sino que me no? causa curiosidad lo que usted dice sobre el DAS, porque aquí dice no gozarán de derechos en asociación de sindical los miembros de la fuerza pública. Sí. Y me causa mucha curiosidad cuando usted menciona lo del DAS y también este sindicato que le mencioné de la unidad de protección. O sea, ¿cómo uno puede sustentar que a pesar que ellos no son de la fuerza pública, son personas armadas dentro de un sindicato, ¿no? Claro, se tendría que adecuar la legislación interna al convenio 87 de la OIT. ¿Ve? Entonces no estamos cumpliendo con lo que establece ese convenio, porque el convenio establece que los trabajadores armados, es decir, que para el cumplimiento de las funciones deban portar armas, no es propio de una democracia que estén armados, porque imagínense ustedes en la fuerza pública con un sindicato. ¿Mm? Doctor. Porque es una institución jerarquizada. Y tampoco, por eso es que ellos tampoco son deliberantes. Imagínense, bueno, esos son temas, digamos, distintos, pero ustedes se imaginarán donde existiera la posibilidad que ellos fueran deliberantes, que ellos fueran, o que tuvieran la posibilidad de asociarse a una organización sindical. Imagínense la anarquía que existiría allí. ¿Ve? Entonces, por esas razones, digamos que no es permitido desde el punto de vista del convenio de la OIT del 87 que estos trabajadores que portan armas puedan, digamos, hacer uso de ese derecho de asociación. José Wilson. Doctor, mire, para hacer un comentario de pronto para información general, en el tiempo que duró el DAS, antes de entrar en supresión, el DAS no tenía sindicato. ¿sí? El sindicato se creó una vez el DAS entró en supresión y comenzó su proceso de terminación. Entonces, algunos servidores del DAS crearon un sindicato a fin de evitar algunas situaciones que iban en contra de la estabilidad laboral. Entonces, esa fue la situación, pero durante el tiempo, señor. ¿Y cuántos sindicatos se alcanzaron a crear para que se alcanzaron a crear, digamos, creo que 4 sindicatos. Sí. De los 4, creo que uno son algunas personas que ya que tienen varios años de estar trabajando, personas con harto tiempo de estar trabajando en el DAS, pero ya se fueron acabando uno a uno, ya porque por la cantidad de personas que deben componer el sindicato. ¿Y eso estaba bien o estaba mal? ¿O eso estaba por el derecho? ¿Cuál? ¿En qué sentido? De conformar sindicatos para evitar que, en este caso, el DAS lo liquidaran, despidieran trabajadores, etcétera. Pues desde el punto de vista de trabajadores, pues estaba, esa era la opción que se tenía pues para poder comenzar a luchar por algunas de situaciones laborales por las cuales estamos siendo vulnerados. Pero no lograron consolidarse, pues comenzaron a hacer algunos ajustes y la gente comenzó a salirse de los sindicatos. Entonces ya ya fue por puro aguante. Ok, listo. Listo, gracias por el aporte. Maylen, ¿ibas a decir algo adicional? Yo sí quería decir algo, profe. Claro, Y es que Carolina. yo creo que, o sea, digamos que yo veo que esa inscripción sí es un requisito para que esa personería jurídica como que se complete, pero pienso que en realidad uno haría mal en decir que la personería jurídica nace en el momento de la inscripción, porque desde antes de la inscripción el trabajador tiene, digamos, derechos, o digamos, esa garantía del fuero, y digamos que si de pronto se demora el Ministerio del Trabajo en decir, listo, reconozco personería jurídica y sé cómo se debe notificar ese sindicato al empleador. Entonces, el empleador dice, pues, despido. Antes de que salga la resolución, me imagino yo, el ministerio debe decir, acepto su personería jurídica desde el momento en el que se hizo la asamblea. O sea, como que la reconoce, pero desde el momento en el que se realizó esa asamblea, porque si no, pues podrían despedir trabajadores antes de No, que se porque para inscriban. para eso tenemos el fuero de fundadores y para eso le vamos a... Por eso era la importancia de la pregunta que les formulaba. Desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio, ¿cómo acreditamos que
tenemos esa garantía del fuero y nos dirigimos a la lectura del artículo 406, parágrafo segundo, con la comunicación al empleador. Entonces, Claro, una vez el empleador, digamos que en ese momento no es que tenga reconocida la personería jurídica de esa organización sindical para que empiece a ejercer derechos, pero por lo menos vamos a proteger a esos trabajadores que acaban de conformar una organización sindical, para que no los despidan, para que no los trasladen, para que no, digamos, los desmejoren en esas condiciones de trabajo. Es para eso, digamos, para informarle al empleador, aquí estamos presentes, esta es la organización sindical, le comunicamos que acabamos de constituir o fundar una organización sindical para esa protección. Ya es el procedimiento que se debe surtir de la inscripción, donde se pueden presentar, digamos, hipótesis donde, digamos, no se le aprueben, digamos, los estatutos porque son contrarios a la Constitución o la ley. Ese es el procedimiento que establece allí el Código Sustantivo. Ya cuando se surte todo el procedimiento que explicamos, pues a partir de ese momento que quede inscrita la organización sindical, pues a partir de ese momento es que empieza a reconocérsele la personería jurídica. Es que, doctor, de pronto una precisión para de pronto, y pues el doctor me corrige. Una cosa es el reconocimiento del fuero sindical, que es cuando se le anuncia al empleador. Y otra cosa es el reconocimiento de la personería sindical, que es cuando ya lo hace la inscripción como tal del acta. Exacto. Una cosa es el fuero y otra cosa es la personería jurídica de la organización sindical. ¿Vale? Sí, pues es que yo lo entiendo como, por ejemplo, en el artículo 39 dice una asociación sindical o el derecho a asociación, mejor dicho, sí, un sindicato. Se reconoce la personería del sindicato desde la inscripción, ¿cierto? Entonces, cuando uno le da un fuero sindical a los fundadores de un sindicato, pues entiendo yo que no se puede considerar sindicato, entonces hasta que no lo reconozca. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que sí debe reconocerse al menos como una no sé, algo que todavía no está completo, pero que ya empezó como a nacer digamos, en la constitución de una asamblea de fundación. Ok. Sí, ahí es la distinción entre el fuero y la personería jurídica de la organización sindical, porque son, digamos, dos conceptos distintos para poderlos analizar. Sobre todo el primero, que es para efectos de protección de ese trabajador. Por eso la importancia que reviste informarle al empleador que ha nacido o se ha fundado una organización sindical para efectos de no despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo. Bueno, listo, muy bien. Como situación adicional, recordemos que aquellos trabajadores que representan los intereses del empleador, pues no pueden hacer parte por prohibición legal de la junta directiva de la organización sindical, como quiera que estarían eventualmente en un conflicto de intereses. Entonces, a ellos no se les permite ser, digamos, parte de la junta directiva de la organización sindical. Entonces, generalmente este tipo de trabajadores pues no hacen parte ni siquiera de la misma organización y mucho menos de la junta directiva de ese sindicato. Listo, eso es, digamos, como el esquema desde el punto de vista sustancial del fuero sindical para, digamos, ya entrarnos un poco a la temática del procedimiento. Entonces, para ello debemos señalar dos acciones que están, digamos, en cabeza del empleador y en cabeza del trabajador. ¿Cómo se denominan esas acciones judiciales derivadas del fuero sindical? Recordémoslas rápidamente. Por un lado, tenemos por parte del empleador la acción de levantamiento del fuero sindical. ¿Y cuál es el objeto de esta acción de levantamiento del fuero sindical? Precisamente para solicitarle al juez que lo traslade, lo despida o lo desmejore en sus condiciones. ¿Listo? Ese es, digamos, la principal objeto de esta acción judicial que deriva del fuero sindical, el levantamiento del fuero sindical. Y en cabeza del trabajador existen dos acciones. Una que es la acción de reintegro, que opera lógicamente cuando este trabajador
ha sido despedido, y la otra, que es la acción de reinstalación, cuando este trabajador ha sido trasladado o ha sido desmejorado en sus condiciones de trabajo. Entonces allí la doctrina habla sobre estas tres acciones que derivan del fuero sindical. La primera, que está en cabeza del empleador, la del levantamiento del fuero sindical para despedirlo, trasladarlo o para desmejorarlo en sus condiciones, y las otras dos, la acción de reintegro y la acción de reinstalación, que están en cabeza del trabajador. Entonces, esas, digamos, ya las teníamos mencionadas cuando estudiamos los asuntos que están sometidos a la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social, de conformidad con el artículo 2. Y por otro lado tenemos la prescripción de las acciones derivadas del fuero sindical. Recuerden ustedes que por regla general en materia laboral, la prescripción, digamos, que establece el Código Sustantivo del Trabajo está regulada en el 488 y en el 489, donde establecen la primera norma que en materia laboral la prescripción se predica de 3 años y se cuenta a partir del momento en que ese derecho es exigible. Y el artículo 489 establece que esa prescripción se puede interrumpir por un término igual cuando se presente un escrito para solicitar determinado derecho y se empieza a contar nuevamente el término de 3 años. Eso de conformidad con el 489, y esa misma norma nos dice sin perjuicio de las prescripciones especiales, y esta es una prescripción especial, es decir, aquí no vamos a tomar en cuenta los 3 años que establece el 488, sino lo que establece el Código Procesal del Trabajo, donde habla de un término de 2 meses, ¿ya? Es decir, aquí no vamos a hablar de los 3 años que habla el 488, sino vamos a hablar de la prescripción de 2 meses. Entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar esos 2 meses que establece el Código Procesal del Trabajo respecto a empleador y trabajador? ¿Recuerdan ustedes esa prescripción de las acciones? ¿De esos 2 meses, a partir de qué momento? Digamos, para el trabajador, ¿a partir de qué momento contamos los 2 meses de prescripción de esa acción derivada del fuero sindical? ¿Recuerdan o no recuerdan? No, señor, no recuerdo. Bueno, esos 2 meses pues se cuentan a partir del despido, a partir del traslado o a partir del momento en que le desmejoran las condiciones de trabajo. Eso por parte del trabajador. Y por parte del empleador se configuran esos 2 meses a partir del momento que el empleador tuvo conocimiento de esa justa causa que se configuró para poder solicitarle el permiso al juez de despedirlo, de trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo. ¿Listo? Esa es, digamos, la parte, digamos, conceptual de este proceso de fuero sindical. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, ¿cómo se tramita, digamos, este proceso especial de fuero sindical? Ayer les indicaba, digamos, cuáles eran, digamos, las etapas que se deben surtir en cada uno de los 2 procesos, tanto el de única instancia como el de primera instancia. Entonces, en este proceso especial de fuero sindical, toda la actuación se surte en una sola audiencia. Obviamente que se debe cumplir con los requisitos formales de la demanda, ya sea por parte del empleador para solicitar a través de la acción de levantamiento de fuero sindical o a través por parte del trabajador, ya sea de la acción de reintegro o de reinstalación, con los requisitos establecidos en el artículo 25 que ya hemos mencionado muchas veces, ¿no? Y en esa medida se presenta la demanda, se admite de acuerdo al estudio que haga, digamos, el despacho, para que se notifique al demandado y se presente la contestación de la demanda en esa audiencia. Es decir, no vamos a correrle traslado para que se conteste la demanda en el término de 10 días, como lo establece el proceso ordinario laboral de primera instancia, sino que
esa contestación de la demanda se va a realizar en la única audiencia que establece, digamos, el Código Procesal del Trabajo, donde ese demandado pues va a, digamos, a cumplir con esos requisitos del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, donde va a contestar los hechos de la demanda, va a formular excepciones. Ustedes saben que formula excepciones previas, excepciones de mérito, que estas últimas se van a resolver con la sentencia. Las primeras se van a resolver de conformidad con el artículo 32. Una vez se resuelva esta etapa, pasamos a la etapa de fijación del litigio, de saneamiento y fijación del litigio. En este proceso, fíjense ustedes que no mencioné la etapa de conciliación. ¿Por qué razón en este proceso de fuero sindical no mencionamos la etapa de conciliación? Como quiera que se trata de derechos fundamentales que están protegidos tanto por convenios y tratados internacionales como por la misma Constitución, salvo que las partes consideren o tengan la voluntad de llegar a un consenso para conciliar esas diferencias. Pero digamos que provenga de las partes esa voluntad de conciliar. Pero el juez aquí no tiene, digamos, la facultad de instar a las partes a conciliar, como quiera que no es una etapa, digamos, obligatoria dentro del proceso especial de fuero sindical, salvo que provenga, digamos, de la voluntad de las partes. Se resuelven esas excepciones previas, como lo dije anteriormente, de acuerdo al artículo 32 del Código Procesal del Trabajo. Se sanea, se fija el litigio, es decir, sanear para evitar nulidades, para evitar sentencias inhibitorias, y la parte del saneamiento ya la habíamos explicado ayer, donde se determinan cuáles son los hechos, cuáles son los medios de prueba que se van a tener en cuenta en ese debate probatorio. Y una vez se practiquen estas pruebas, es decir, se allegue, digamos, con la presentación de la demanda, la calidad de aforado con la que cuenta ese trabajador, etcétera, y todos los elementos o medios de prueba que se alleguen allí con la presentación de la demanda y con la contestación de la misma, con el fin de que se realice todo el debate probatorio, se le dé la oportunidad tanto al demandante como al demandado de exponer a través de los alegatos de conclusión todos sus argumentos, y el juez, digamos, profiera la respectiva sentencia, que es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el Código Procesal del Trabajo. Digamos que este trámite está regulado desde el artículo 113 del Código Procesal del Trabajo, para que ustedes puedan, digamos, ahondar sobre este particular, pero es necesario, digamos, tener un poco de claridad respecto a quiénes tienen ese garantía de fuero sindical, a quienes los protege, a quienes no los protege, y cuáles son las acciones que derivan de este fuero sindical, para tener, digamos, la comprensión de cuál sería el procedimiento. Entonces, digamos que esas etapas desde el punto de vista procesal son, digamos, un poco similares respecto a las que vimos ayer, especialmente en el proceso ordinario de primera instancia. No sé si haya aquí, bueno, y la competencia pues está en cabeza del juez laboral del circuito en primera instancia, y recordemos que en cuanto a la naturaleza del proceso, pues aquí no tenemos identificada pretensiones económicas, como quiera que es un proceso especial. Entonces allí no, como dato adicional o como comentario adicional, no podríamos, mediante este mismo proceso, solicitarle el pago y reconocimiento de prestaciones o de salarios dejados de percibir, como quiera que estaríamos incurriendo en una indebida acumulación de pretensiones, de acuerdo a lo que habíamos mencionado en clases anteriores. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a solicitar acá como pretensiones, dependiendo de la parte a la que estemos representando, que se levante el fuero sindical para trasladarlo, despedirlo, o para desmejorarlo en sus condiciones, o en contraposición a ello, a través de la acción de reintegro, pues que obviamente se reincorpore a ese trabajo, o a través de la acción de reinstalación que se
digamos, se ordene a ese empleador que se reintegre a una, o se ubique mejor en un cargo de igual o superior situación de la que tenía en el momento de ese traslado, o de ese desmejoramiento de las condiciones. Entonces, esas son, digamos, las principales características de este proceso laboral especial. Eso sí, deben tener claro, digamos, que a quienes les asiste esa garantía del fuero sindical, a quienes no los protege esa garantía constitucional y cuáles son las acciones, digamos, que emanan tanto del empleador como del trabajador. ¿Alguna pregunta sobre este proceso? ¿No? Bueno, listo, muchachos. Esto es, digamos, lo que quería compartirles sobre este proceso laboral especial. Supongo que ya están leyendo las dos sentencias del caso Avianca versus ACDAC para poder hacer, digamos, un análisis sobre lo que sucedió allí en este proceso. Entonces, es importante que para mañana, habíamos acordado que para mañana tengamos listas las lecturas de estas dos sentencias. ¿Vale? Sí, señor. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, doctor. Entonces, listo, entonces por hoy no los canso más, porque a esta hora es bastante difícil la permanencia 2 horas, entonces nos encontramos mañana a más tardar a las 8:05 de la noche para discutir un poco la lectura de esas dos sentencias y vamos a tratar de abordar el tema de ese proceso de calificación de la suspensión colectiva de trabajo con base en la lectura que ustedes hagan allí. Pero es importante, digamos, tener previo la lectura de todo este procedimiento que se debe surtir para llegar a la suspensión colectiva de trabajo. ¿Listo? Bueno, mis doctores. Ahora que usted habla de calificación y eso, ¿qué vamos a hacer de notas y estas cosas? Buena pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ya ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar notas? O sea, ¿cómo es que es eso? No me digas que ya estás preocupada por la nota. No, pues como ya solo quedan 6 clases. ¿Cuántos talleres me han enviado al correo? ¿3? 3 hasta el momento. Sí. 3, ¿cierto? Sí, señor. Señor, individual y 2 en grupo. Bueno, vamos a ver si haremos uno más para cosa de que este fin de semana lo revisemos y ya, digamos, entre martes y miércoles, porque el lunes es festivo, ya les tenga, digamos, una razón sobre la calificación que tanto les preocupa. O si no, iniciamos el sindicato. A mí como docente lo que más me interesa, más allá de la nota, es que esos conocimientos que yo comparta con ustedes, pues les sirvan para la formación como abogados y sobre todo para ejercer la profesión, más allá de la nota. Ya sobre Claro, ese doctor. particular lo miramos la próxima semana. Claro, doctor, y ahí uno con el tiempo va adquiriendo la experiencia y la experticia para ejercer Exactamente. posteriormente el cargo. Exactamente, listo. Entonces, no te preocupes, Carolina. Ya miraremos este fin de semana cómo calificamos esos talleres y seguramente haremos máximo uno para no saturarnos más con talleres y sacamos la nota definitiva. Entonces, sumamos y dividimos en tanto número de talleres que desarrollemos durante el módulo. Ah, bueno, súper. Entonces, nada de estrés. Bueno. Listo. Bueno. Gracias, doctor. Chao, Gracias, doctor, muy amable. Listo, mis doctores. Buenas noches, Entonces, muchas gracias. mañana nos encontramos a las 8:05. Doctor, muchas gracias. Bueno, un abrazo para Gracias, todos. doctor. No Descanse, olviden doctor. hacer la lectura. Gracias. Doctor, que descanse y feliz noche. Gracias, Janet. Lo mismo para ustedes, para todos.
Me saludan a José Humberto. Sí, señor. Con mucho gusto, doctor. Bueno, gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, gracias Andrés. Que descansen y feliz noche. Gracias, Igual, doctor. doctor, feliz Muy noche. amable. Feliz noche para todos.